número 1 de nuestro curso de historia, ¿ok? Espero que estemos todos bien. Por favor, ponme dedito arriba si es que me escuchas y me ves bien. Por favor, para saber. Y por supuesto, voy a compartir mi pantalla. Esperen un ratito. Esperen un ratito. A ver. A ver, ya está. Vamos con la teoría de la historia, hominización, prehistoria, edad de los metales, Mesopotamia, China, India y Egipto. Es una semana bastante cargada, sin embargo, yo creo que vamos a poder sin ningún problema solucionar ahí. ¿Ok? ¿Todo bien? Déjame por favor dedito arriba. Si todo bien. Ok, perfecto. Estoy acá todavía en la universidad. ¿Por qué no me aparece mi diapositiva? Quiero compartir ventana. Acá está. Bien. Entonces, vamos con la teoría de la historia. Lo primero que tienes que entender es que la historia es una ciencia. ¿Profe, es una ciencia? Sí, es una ciencia social que estudia las sociedades humanas en el devenir del tiempo y en un espacio determinado. El objeto de estudio de la historia son los hechos históricos, no el pasado, no el tiempo, no los años, sino los hechos históricos, ¿ok? La historia, como cualquier ciencia, debe tener utilidad social, porque si no la tuviera, entonces le pasaría lo que por mucho tiempo le ha venido pasando, que la gente ni siquiera la valora, ni la toma en cuenta, porque siempre para el ser humano la necesidad de que algo sea útil es muy importante, en el sentido de que si no me sirve, entonces no lo quiero, ¿no? Y la historia es importante porque aparte de ser utilitaria, ¿no? La historia nos permite entender nuestro presente. ¿A partir de qué cosas? Del conocimiento correcto del pasado. Es decir, si nosotros conocemos bien el antecedente del problema, definitivamente vamos a poder solucionarlo. En cuanto a su origen, recuerda, el origen de la historia está en la Grecia clásica durante el siglo V, ¿no? Y sus forjadores fueron básicamente dos. Uno, Heródoto, y el otro, Tucídides, ¿cierto? Heródoto y Tucídides. En cuanto a las fuentes históricas, ¿cierto? Recuerda que el historiador, muchachos, recuerden, el historiador no se imagina nada de lo que propone, ¿no? O sea, lo que dice el historiador no está en su cabeza, no es que lo soñó, no es que se lo inventó, no. El historiador, para que cumpla con la historia como ciencia, necesita, sí o sí, necesita sacar de algún lado esa evidencia. Entonces, la fuente histórica es la materia prima del trabajo del historiador, es lo que le da forma, es, digamos que, el combustible para comenzar a crear, a escribir. Nada de lo que nosotros hacemos o decimos es simplemente parte de nuestra imaginación. Por otro lado, también recuerda, las fuentes históricas son esos vestigios de presencia humana que ayudan a reconstruir los hechos históricos. Y tienes ahí, por ejemplo, las fuentes escritas, ¿cierto? Las fuentes escritas son las que más utiliza el historiador. ¿Por qué es la que más utiliza el historiador? Porque en el caso de las fuentes escritas, tú sabes que la historia comienza, la historia como ciencia se inicia cuando
aparece la escritura. ¿Y por qué? Porque es la única forma de dejar vestigio, es la única forma de dejar algo a la posteridad, algo que no sea movido, algo que no sea manipulado por otras personas. Lo único que se puede hacer entonces es dejarlo como fuente escrita. Por otro lado, también están las fuentes orales, y las fuentes orales son las menos utilizadas por la historia. ¿Por qué son las menos utilizadas? Porque son las que van a cambiar más rápido en el tiempo. Por ejemplo, si estuviéramos en un salón de clase y jugáramos teléfono malogrado, entonces alguno podría decir, yo le diría a alguno de ustedes, hoy es un día muy soleado y me siento feliz, ¿ya? Y seguramente algunos de ustedes reproducirán el... ¿Está abierta esta puerta de acá? ¿Está abierta la puerta de acá? Entonces, algunos de ustedes reproducirían mi mensaje, ¿no? Reproducirían mi mensaje y yo al final le preguntaría al último de la lista, oye, ¿qué dije? Alumnito, ¿qué dije? ¿Qué dije? Y tú me dirías, ay, profesora, yo no puedo repetir lo que usted ha dicho porque puedo ofender a mis compañeros. Pero ¿cómo? Si simplemente dije que era un día soleado y que estoy feliz por eso. No, profesora, usted dijo que era un día horrible y que le molestaba a todo el mundo y que odiaba a todo el mundo. Yo no dije eso. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la información va a cambiar de persona en persona de acuerdo a lo que estas personas tengan en mente o de lo que, por ejemplo, sientan o piensen las personas. Entonces, el historiador no podría de ninguna manera podría agarrarse de eso para hacer algún escrito o em, para hacer algún texto, ¿no? Porque no es exacto, porque no, jamás podría descifrar entonces qué es lo que pasó en el pasado inmediato o en el pasado laxo, ¿no? Por otro lado, también están las fuentes materiales. Esas fuentes son muy importantes porque son el resultado del trabajo, no solo del historiador, porque el historiador no saca pues los elementos de debajo de la tierra, sino que es el resultado del trabajo de los arqueólogos, ¿no? Los arqueólogos con método y con técnica van a obtener los objetos que luego nosotros vamos a interpretar. Además, las fuentes materiales son las más objetivas de todas. ¿Por qué? Porque las fuentes materiales eh, tienden a no cambiar en el tiempo, ¿no? No cambian. Una piedra sigue siendo una piedra hace 1000 años, hace 2000, hace 3000 o ahora. No hay ningún problema con eso. Por otro lado, también recuerda, están las fuentes audiovisuales. En el caso de las fuentes audiovisuales, estas son las menos utilizadas porque son las que menos tiempo tienen en uso, ¿no? Recuerda que para tener fuentes audiovisuales necesitamos, ¿qué cosa? Tecnología. La tecnología que puede ser de cintas magnetofónicas o pueden ser a través de aparatos como celulares, cámaras digitales, etcétera, que nos van a permitir tomar fotografías o videos, por ejemplo, ¿no? Muy importante eso, ¿ya? Por otro lado, también recuerda, están las disciplinas auxiliares de la historia. Profesora, las disciplinas auxiliares de la historia son diferentes a las ciencias auxiliares porque yo he estado revisando otros materiales y dice ciencias auxiliares. ¿Son diferentes, profe? Sí, efectivamente son diferentes, porque estas no tienen método, solo tienen técnica. Y en el caso, y en el caso de las ciencias, estas sí tienen método y técnica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que en el caso de las ciencias auxiliares hay hay toda una
una observación del problema, ¿no? Una hipótesis, una tesis, cosas que no hay en la disciplina. Las disciplinas son rápidas, directas. Las disciplinas van solamente a descubrir un hecho puntual, nada más, ¿ya? Entonces, en el caso de las disciplinas auxiliares, tenemos que son especialidades técnicas que permiten analizar las fuentes históricas. ¿Qué fuentes históricas? Hay muchas, pueden haber monedas, cartas, testamentos, pueden haber también fotografías, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, si queremos revisar un documento del siglo que está escrito en el siglo XVI, obviamente nosotros no vamos a poder de manera rápida, no vamos a poder descifrarlo. ¿Por qué? Porque este tipo de escritura es un tipo de escritura que le pertenece a un periodo en donde todo está, hecho, pero a través del contexto en el que se encuentra, como por ejemplo, en un lenguaje enrevesado, es difícil poder determinar entonces qué dice ahí. Una persona común y corriente no podría decirnos, ni siquiera haciendo historia, no podría decirnos qué dice eso y habría que echar mano de alguien que sea un buen técnico. Para eso entonces está la paleografía. La paleografía descifra o traduce los textos del siglo XVI, del siglo XVII, para que nosotros podamos saber qué dice en el papel. También está la numismática, que estudia las monedas y las medallas, ¿no? ¿Por qué nos podría servir para qué nos podría servir una moneda? ¿Para qué crees tú que nos podría servir una moneda? A ver, abra ahí pregunta. ¿Para qué nos puede servir una moneda? Te leo en el chat, ¿ok? A todo esto, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Ya, perfecto. Acá te voy a poner en el chat. ¿Para qué crees que pueda servir estudiar una moneda? Mira, imaginemos que estamos en clase aquí en la universidad. Yo estoy acá en la universidad. Y nos agarra un terremoto el 11 de enero del 2023 a las 2 de la tarde, 20 minutos. Nos agarra un terremoto y nos mata a todos. Bueno, yo logro salir y tú te quedas en el salón. Entonces, te sepulta a ti y todas tus cositas. Es mi clase, soy nuevo. Ya. Entonces, nos sepulta a todos. Un arqueólogo del año 3000 desentierra nuestros restos y encuentra, a ver un ratito, desentierra nuestros restos y encuentra tu, mochila con una moneda de un sol que era tu pasaje. Entonces, ¿qué podría decir de la economía de ese momento? ¿Qué podría decir? Solamente viendo la moneda podría decir que el Perú, por ejemplo, es un país que no es industrializado. ¿Por qué? Para el 2023. ¿Por qué? Porque uno de los símbolos de la moneda le indica eso. ¿Cuál es el símbolo más importante? Uno, la denominación, y dos, el escudo, ¿no es cierto? Ahora, el escudo nacional, ¿qué te pone? El árbol de la quina, te pone la cornucopia de oro y te pone la vicuña. O sea, no te ha puesto ninguna referencia a algo que sea, industrializado, ¿no? A nada. Entonces, se puede sacar mucha información, mira, de una monedita que ellos han encontrado después de hacer una excavación. ¿Te das cuenta? Entonces, sí es importante eso, ¿no? Por otro lado, también recuerda, dice, nos ayuda para saber que aquí hubo un sistema económico basado en el dinero. También
¿no es cierto? También, que no era solamente trueque, sino también utilizábamos este elemento de metal, ¿no? Que le llamamos nosotros moneda, por supuesto. Ujú, muy bien. Ahora, también está la heráldica, que estudia los blasones, ¿no? Los escudos y blasones. Por lo general, los blasones, por si acaso, anótalo por favor, son escudos de familias, ¿no? Todas las familias de la Edad Media, de la Edad Moderna, que son importantes, tienen un símbolo que los representa. Para la guerra, para los matrimonios, eso es un blasón, ¿ya? Y se estudia para saber de dónde vienen las personas, ¿no? Que forman parte de esa familia de poder. Luego tienes la periodización de la historia. Recuerda, la historia no es un hecho, no es un conjunto de hechos salpicados en el tiempo, no. La historia es una línea. ¿Por qué? Porque nosotros en Occidente vemos el tiempo de manera lineal, vemos el tiempo un año detrás del otro. En Oriente no. En Oriente se ve el tiempo circular para los primeros años de las civilizaciones. Entonces, ¿qué pasa con Oriente? Ellos tienen una forma diferente, distinta de organizar el tiempo. Nosotros, una línea, que cuando comienza con la creación del mundo, cuando termina con el apocalipsis o la segunda venida de Cristo. Profesora, pero eso es muy religión católica. Bueno, entérate que tu línea de tiempo es 100% católica. Ahora bien, en esta línea de tiempo, lo importante es entender cómo es que pasamos de un periodo a otro. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de los acontecimientos más importantes que rompen un periodo y le dan inicio a uno nuevo. Por ejemplo, si estamos en la Edad Antigua, recuerda que en la Edad Antigua las sociedades más importantes del clásico son Grecia y Roma. En este caso, Grecia y Roma, Roma es el último desarrollo. En el caso de Roma, Roma cae en el 476, ¿no? Cae el Imperio Romano y se desarrolla entonces una nueva era que se conoce como la Edad Media. Pero ¿qué hay en Roma? ¿Por qué cae Roma? Muchos dirán, sí, por las invasiones bárbaras, pero en realidad no solo por las invasiones bárbaras, sobre todo por la intervención de los cristianos. Los cristianos son un grupo prácticamente subversivo que ha llegado a Roma y que a través de su discurso de que hay un Dios único, ha hecho entrar a Roma en una crisis económica muy fuerte. ¿Por qué? Porque Roma se sostenía antes con el dinero que se cobraba como tributos a los dioses. Como eran muchos, había mucho dinero. Ahora, el problema con eso es que ese dinero, ¿para qué sirve básicamente? Sirve para organizar y mantener el ejército. Pero si ya no lo tienes, entonces tu ejército se debilita y se permite la entrada de los reinos bárbaros. Estos reinos bárbaros, entonces, son los que van a acabar con el imperio romano, ¿verdad? Entonces, finalmente, los cristianos que han tomado posesión ahora del ex imperio romano han ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y se han convertido en una sociedad muy poderosa. De el fin del imperio romano, tú podrás decir, profe, del fin del imperio romano, ahora qué va a aparecer. Va a aparecer un periodo que no sabemos todavía cuál es, pero que definitivamente va a tener como eje fundamental a los cristianos, porque ellos han tumbado el anterior periodo. Entonces, el nuevo... Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que los cristianos entonces van a fortalecerse y se va a construir la Edad Media. La Edad Media, muchachos, tiene como base, como centro, no solamente el poder de los señores feudales, sino también el poder de quién, de la Iglesia Católica. ¿Ha sido gratis? No, no ha sido gratis. ¿Por qué no ha sido gratis? Porque los cristianos se han ido modificando, se han ido fortaleciendo desde el fin del Imperio Romano, ¿ok?
aparece la Edad Media. En la Edad Media, ¿cuál es el poder más importante? El poder de la iglesia y de los señores feudales. Ahora bien, el poder de la iglesia entonces va a crecer hasta la aparición de las cruzadas. En las cruzadas, la iglesia católica, los señores feudales y los reyes van a pelear por el poder, van a pelear por nuevas tierras. Sin embargo, al final de este periodo, ¿qué va a ocurrir? Van a salir fortalecidos los reyes. Los reyes entonces van a ser los que dominen qué cosa, la siguiente edad, que es la edad moderna. En la edad moderna, los reyes son los amos y señores del poder y además los acompañan los curas de la Iglesia Católica. Pero el tipo de gobierno de los reyes en la edad moderna es un tipo de gobierno en donde los reyes se concentran todo el poder. Los reyes son dueños de la tierra, de la fuerza de trabajo, de la materia prima, de todo, hasta de ti son dueños. Y la gente se cansa, muchachos. Ya no aguantaba más. La gente decía, no es posible, el rey hace lo que quiere con nosotros, nos explota, ya no lo soportamos. Entonces, como eso pasa, ¿qué hace la gente? La gente le da un golpe al gobierno y ese golpe del gobierno lo conoces como Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa aparece, entonces ya no es el rey el que gobierna, ahora hay otro cambio. ¿Quiénes van a gobernar? El pueblo va a gobernar. Pero además, ese periodo en donde gobierna el pueblo, que se llama Edad Contemporánea, tiene otro pilar importantísimo, que si se destruye, se cae todo. El otro pilar que tiene es básicamente el capitalismo, el dinero. Sin plata no se hace nada. Por eso es que la edad contemporánea está basada en ese pilar también. Ahora, si ese pilar cayera, entonces aparecería otro sistema, ¿cierto? Otra edad. Profesora, ¿y eso qué sería? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? En realidad no lo sabemos. No sabemos si sería mejor o peor, pero aparecería otra edad. Y efectivamente parece que está cayendo el capitalismo y que es lo más probable aparezca otra edad, ¿no? Profesora, ¿cómo será? ¿Será mejor? ¿Será peor? Eso no lo sabemos. Eso es lo rico de la historia, ¿no? Que al final la historia te deja como en ascuas, ¿no? No te permite saber qué hay más allá. ¿Ok? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Déjamelo saber, por favor, en el chat, dedito arriba, perfecto, perfecto. Seguimos avanzando. Todo claro, muy bien, seguimos avanzando. Vamos ahora con la humanización. ¿La humanización es parte de la línea de tiempo que nos ha presentado, profe? No, no. Fíjate. Un segundito. ¿Qué pasó? Se cerró, creo, la diapositiva. Yes, ya volvió. Ay, no. Se cerró la diapositiva, no sé qué pasó acá. Estoy compartiendo mi diapositiva. Dejé de compartir ya. Cerró, cerró, no sé por qué.
Listo. Ok, muy bien. Entonces, mira. Vamos a entender esto. Tenemos nuestra línea de tiempo. Ay, Dios. Nuestra línea de tiempo. Esa es la línea de tiempo. En la línea de tiempo vamos a encontrar, hemos visto la historia, pero no hemos visto la prehistoria. La línea de tiempo se divide en dos, en historia y en prehistoria. ¿No? Se divide en dos. En prehistoria e historia. Esta es la prehistoria y esta es la historia. ¿Ya? En el caso de la prehistoria está dividida en dos, edad de piedra y edad de los metales. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué no está dividida como en la historia que aparece edad antigua, edad media, edad moderna? Bueno, ¿por qué no está dividida así? Porque en la prehistoria la división no es por el acontecimiento que se da para que cambie el tiempo, sino que la división es básicamente por el material de uso, ¿no? Si usas piedra, edad de piedra. Si usas metales, edad de los metales. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿dónde encuentro la organización, profe? Acá, en la primera, en la edad de piedra. En la edad de piedra, entonces, tiene dentro la hominización. ¿Y qué es la hominización? Es un proceso evolutivo, biológico, psíquico y social de los homínidos que permitió el surgimiento del género Homo. O sea, te permitió que seas como tú estás ahora, ¿no? Ujú. Por otro lado, también recuerda están los factores de la evolución. Profesora, ¿hubieron condiciones especiales para que nosotros podamos ser como somos ahora? Sí, sí hubieron condiciones. Por ejemplo, condiciones geográficas, ¿no? Primero debes recordar que no existe, y escúchalo bien, no existe ninguna teoría que diga eh, que el hombre tuvo origen en otro lado que no fuera África. No existe eso. Su origen fue en el África. ¿Dónde? En el Valle del Rift. Como tú sabes, en el inicio de todos los tiempos, la Tierra era llamada Pangea. La Pangea eh, era un solo bloque, o sea, la Tierra era un solo bloque, no se veían los mares, no se veía nada, solamente se veía la Tierra y su relieve, ¿no? Ahora bien, por acción de fuerzas endógenas, o sea, por acción de fuerzas internas, la Tierra se dividió y aparecieron grietas que, grietas que, aparecieron grietas desde las fuerzas internas, ¿no? Esas grietas dejaron ver que abajo había agua. Esa agua es la conocida napa freática o también conocido como los ríos subterráneos. Entonces, eso mismo le ocurrió al Valle del Rift, ¿no? Esa grieta permitió que salga el agua, ahí se creó un valle, el Valle del Rift, y ahí aparecieron plantas, después de las plantas animales, y donde hay plantas animales estaban los seres humanos. Por eso es que decimos que el Valle del Rift en el África es la cuna de la humanidad. Por otro lado, también recuerda esta falla geológica del Rift permite también que se desarrolle marcha bípeda. ¿Qué es la marcha bípeda? La necesidad de los homos modernos de caminar en dos patas. Ojo, ojo. Una cosa es marcha bípeda, o sea, caminar en dos patas, y otra cosa es tener marcha bípeda completa, o sea, caminar todo el tiempo en dos patas.
Por ejemplo, Firulais no podría ser un homínido. ¿Por qué? No podría ser un homo moderno como nosotros. ¿Por qué? Porque Firulais por momentos se para en dos patitas, por momentos. Pero no es que vive así todo el día, no es que lo vas a encontrar ahí caminando por tu casa en dos patas, no, no es así. Entonces, para llegar a ser como nosotros, un homo moderno, así como nosotros un ser humano, tienes que tener esa condición, o sea, caminar en dos patas todo el tiempo, ¿no es cierto? Muy bien. Por otro lado, también está la posición erguida. También eso es algo que nos caracteriza solamente a nosotros los seres humanos, ¿no? Caminar naturalmente en dos patas, o sea, todo el tiempo, ¿ya? Luego está el crecimiento de la masa encefálica. Sí, es el aumento de la capacidad craneana que te permite desarrollar con más facilidad los problemas que establecen alrededor de ti. En especies tenemos la especie habilis, erectus, neanderthalensis y sapiens. Las especies habilis y erectus pertenecen al periodo paleolítico. Hay paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. La especie habilis y erectus pertenece al paleolítico inferior, al paleolítico medio el hombre de Neandertal y al paleolítico superior el hombre de el Homo sapiens, ¿cierto? El Homo sapiens. Muy bien. Entonces, cuando hablamos ya de la edad de piedra, ¿de qué estamos conversando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un periodo en donde solamente se usa piedra, solamente se usa piedra. Y que va a transcurrir en medio de un periodo de mucho frío, muchísimo frío, la era del Pleistoceno. Si has visto la era del hielo 3 o 2, habrás visto que son los periodos de enfriamiento de la Tierra. Es normal, es muy normal. La Tierra se enfría y se calienta de manera natural. ¿Ah? Hasta ahí todo bien. Dudas, preguntas, consultas, porque vamos a entrar a un tema que es un poquito tedioso, ¿ya? Ese tema hay que tocarlo con pinzas. Voy a tratar de hacer esquemas más, digamos que eh, colaterales, que complementen nuestra diapositiva, porque si no es un poquito difícil que se entienda. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí? ¿Todo bien? Espérame. Todo claro, todo claro. Sí, profesora, ya se ve la diapositiva. ¿Hay alguna consulta? Mira, hay en el tema de la periodización, espero que se haya entendido muy bien. Sobre todo tengo que decirte, todavía te explico el mesolítico, Toribio, pero no te preocupes, yo voy a explicar toditito, toditito en una nueva diapositiva que voy a poner ahorita, ¿ya? Mira, lo que te quiero decir es que en el tema de la periodización, es que en el tema de la periodización hay algo que tienes que recordar siempre. Tienes que recordar siempre. Lo que tienes que recordar es que se ve muy bien la periodificación, ¿no? O sea, edad antigua, edad media, ¿no? Edad moderna, pero tiene una falla. ¿Cuál es la falla? Que es eurocéntrica, básicamente, ¿no? O sea que todos los hechos que hemos mencionado, todos, sin lugar a dudas, son hechos que básicamente ocurren en Europa.
No hay ninguno que ocurra en América. ¿Por qué? Porque Keller es europeo, ¿no? Entonces, ese es el único problema que hay. Ujú. Entonces, bien, vamos a ver esto. Vamos a poner una diapositiva nueva. Ya está. Ya está. Ahora sí. Ahora bien, mira. Ya. Como te comentaba, así lo vamos a dividir. Ahí. ¿Ya? Aquí. Prehistoria. Prehistoria. Ay. Y la otra sería la historia. La línea de tiempo está dividida por la escritura. En la prehistoria vamos a encontrar dos edades, edad de piedra y edad de los metales. Tú ya sabes por el objeto, por el material que utilizan, ¿no? Edad de los metales. Edad de piedra y edad de los metales. Muy bien. Ahora bien, la edad de piedra se subdivide, a su vez, en 3 subedades. Paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Ok? Ahora, esas son edad de piedra. Pero ¿qué pasa? Que también, a su vez, el paleolítico se divide en 3. El paleolítico se divide en paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. ¿Ya? Así se subdivide. Entonces, esto vamos a... Ahí está. Paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. ¿Ok? Acá en el paleolítico inferior tenemos especies, habilis y erectus. Acá en el paleolítico medio tenemos al neandertal. Aquí en el paleolítico superior, a otra especie que es el sapiens.
Profesora, ¿cuáles especies somos nosotras? El último. El Homo sapiens somos nosotros. Ujú. Esa parte se ha entendido un poquito más claro. Todavía falta, pero se está entendiendo. Muy bien, excelente. Ya. Habíamos dicho que el paleolítico pertenece a la edad de los metales, de piedra. Paleolítico, mesolítico, neolítico. Ahora, en los tres, en el paleolítico inferior, en el medio y en el superior, en los tres, escúchalo bien, en los tres existe la misma característica que comparten. Profesor, entonces, ¿por qué ha dividido usted paleolítico inferior, medio y superior? Solamente porque en cada uno aparecen nuevas especies. Pero en general, el hombre del paleolítico inferior, medio y superior tiene las mismas características. Por ejemplo, este periodo se caracteriza por desarrollarse en el Pleistoceno. Todo el paleolítico se desarrolla en el Pleistoceno. Profe, ¿qué es eso de Pleistoceno? Ah, es fácil. El Pleistoceno es el periodo de frío, mucho frío, ¿no es cierto? Recontra mucho frío, en donde todo está congelado. Lo que tú conocías como como la edad de los metales. Disculpa, lo que tú conocías como la era del hielo. Hay una economía de tipo depredadora. ¿Por qué? Porque en el paleolítico el hombre no produce nada de nada. El hombre no sabe hacer nada. No cultiva, no cría animales, nada. No sabe hacer nada. Es un cero a la izquierda. Entonces, como el hombre no sabe hacer nada todavía, todo lo toma de la naturaleza, todo lo toma de la naturaleza. Y como todo lo toma de la naturaleza, se dedica a cazar, pescar y recolectar, o sea, a depredar. Lleva a cabo un nomadismo estacional. Como tú sabes, el hombre, ya te lo he dicho, no produce nada. Caza, pesca y recolecta, pero tampoco puedes esperar a que el hombre cace, pesca y recolecte en un solo lugar. Eso significaría que tanto, pero tanto alimento que nunca se va a acabar, y eso es imposible. Tiene que trasladarse de un lugar a otro, ir detrás de las plantas, ir detrás de los animales, y es por eso que aparece un nomadismo estacional. Por estaciones del año, pues, ¿no? Ahora, esas características de las que hemos hablado le afectan a todo el paleolítico, tanto el inferior como el medio y el superior. Ahora bien, en el caso del mesolítico, mira, termina el paleolítico superior y el hombre ya es un buen cazador, un buen recolector, un buen pescador. Sin embargo, hay algo que le está jugando en contra. Y lo que le está jugando en contra es, sin duda alguna, el clima, mucho frío. Los animales prácticamente ya no existen, ¿no? Hay muy pocas plantas.
muy pocos animales. Hay muy pocas plantas, muy pocos animales. Y eso lo tiene un poco estancado, ¿no? Pero, oh, sorpresa, se le aparece el santo. Entonces, el, la temperatura comienza a subir. Cuando la temperatura comienza a subir, estamos frente al inicio del Holoceno, frente al inicio del Holoceno, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que poco a poco la temperatura se va a ir aumentando. Hay una vida semisedentaria, ¿por qué? Porque como hay más calor, hay más humedad. Como hay más humedad, hay más plantas, más animales. Eso quiere decir que el hombre sí, de cuando en cuando va a corretear los animales para cazarlos, pero ellos no tanto, porque ahora hay más posibilidades de que ellos vivan en un lugar y que estén cerca del hombre. Ujú. Por otro lado, recuerda está la horticultura y la domesticación de animales. En el caso de la horticultura y domesticación de animales, quiere decir que el hombre del Mesolítico está en tan buenas condiciones, está en tan favorables condiciones climáticas que hasta se atreve a intentar, eh, a intentar hacer agricultura, se atreve a intentar criar animales. Ese intento que todavía no es la gran cosa, ese intento es el que se llama horticultura, o sea, los primeros pasos de la agricultura y la domesticación de animales, que es la primera parte de la crianza o la ganadería de animales. Se desarrolla en la industria microlítica. Profe, ¿qué es industria microlítica? Acá, microlítica, profe. Allá, la industria microlítica es la que hace especialización de puntas líticas, o sea, las herramientas líticas que son piedras talladas, se hacen chiquititas para que puedan pescar con ellas, ¿no? Ujú. Para que puedan pescar con ellas. Por otro lado, también está el neolítico. En el paleolítico, tú no produces nada. En el mesolítico estás aprendiendo a producir y en el neolítico ya produces. ¿Qué significa esto? Que acá tú te vales por tus propios medios, no estás esperando que haya mayor temperatura, que haya más cantidad de animales. No, 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 porque ahora tú los vas a criar, ahora tú los vas a hacer reproducirse. Por lo tanto, aparece una gran revolución. Esa es la famosa revolución neolítica en donde tu vida se llama revolución neolítica porque tu vida va a cambiar por completo. O sea, tú vas a ahora a dominar la naturaleza, cosas que antes tú no podías hacer, ¿no? No podías dominar la naturaleza, ahora sí lo vas a hacer. Se desarrolló la vida de forma sedentaria. Profesora, ¿por qué somos sedentarios en este periodo? Porque tú ya no tienes que corretear a nadie. Recuerda, ahora tienes el alimento que antes buscabas, ibas detrás de las plantas, detrás de los animales. También recuerda, se desarrolla la arquitectura megalítica, es decir, si yo me voy a quedar en un lugar para siempre, porque voy a vivir ahí para siempre, entonces voy a tener que construir mi casa, eso es obvio, pero también voy a tener que construir un templo. Profe, ¿y por qué un templo? Porque si yo me quedo en un lugar, yo tengo que siempre, el ser humano necesita un poder sobrenatural, un poder superior a él, que sienta que lo cuide, em, que sienta que él no está solo, que hay un poder superior que le va a solucionar los problemas. Eso se llama religión y en este periodo aparece la religión, con mucha fuerza en los templos, ¿no? Entonces, si yo me voy a quedar en un lugar mucho tiempo, tengo que pedirle a los dioses que, por ejemplo, me den una buena cosecha, una buena siembra, para no tener que pasar hambre, ¿no es cierto? Porque aunque yo soy un agricultor, yo dependo mucho de la naturaleza. Entonces, por eso es que yo voy a crear, voy a construir un templo, ¿no? Ese templo es arquitectura megalítica. Se desarrollaron la arquitectura, la agricultura y la ganadería como parte de la revolución neolítica. Lo voy a poner por acá para que no te olvides. Revolución neolítica. Listo.
Revolución neolítica. Hemos visto entonces el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. La diferencia entre los tres es que cambia la producción. Acá no se produce nada, acá se produce la mitad, acá se produce un montón. Luego tienes la edad de los metales y en orden, la edad de los metales es así. Cobre, bronce y hierro. Cobre, bronce y hierro. Ese es el orden. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se está entendiendo? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Se está entendiendo esto? Eh, Lionel, ahora sí ya quedó claro el mesolítico. ¿Cómo te fue con eso? Hola, Lionel. ¿No? Sí se entiende, dice. Ya. No creo que Lionel se desconectó. Bien, vamos ahora. Vamos ahora con la edad de los metales. Está la edad de cobre. La edad de cobre es el cobre es el primer metal que se utiliza a gran escala, ¿no? Profesora, ¿y con el cobre qué se podía hacer? Primero, antes que me diga cualquier cosa, ¿cómo es que, o sea, cómo es que encontraron cobre, no? Porque si usted me dice que solamente era todo piedra, ¿qué pasó ahí? Bueno, como estaban por mucho tiempo en un solo lugar, era muy común las exploraciones, ¿no? Las exploraciones a las zonas que estaban cercanas, cercanas a los lugares de recinto, como las aldeas o las tribus en el caso del Paleolítico Superior, disculpa, del Neolítico. Entonces, ahí poco a poco se van dando cuenta que esos metales pueden servir para más cosas, como por ejemplo en el caso del cobre, que básicamente sirve para hacer adornos, para hacer elementos religiosos, no para hacer armas, ojo, porque el cobre es un metal muy maleable, es un metal muy débil, ¿no? Y como es débil, pucha, imagínate, haces unas armas con eso y te rompe, ¿ya? Eso. Además, se inventó la rueda en Sumeria y el arado. Profe, los sumerios son importantes, importantísimos, porque los sumerios son la primera sociedad en desarrollarse. O sea, el primer pueblo, los sumerios. ¿Ya? Por otro lado, también recuerda, está la edad de bronce. El bronce trae muchos cambios, porque en la edad de bronce se da la revolución urbana. Profe, ¿es la misma que hemos hablado hace rato que usted dice revolución neolítica? No. La revolución urbana nunca jamás la debas confundir con la revolución neolítica. Primero, porque la revolución urbana es en el bronce, obviamente. Pero también porque la revolución urbana, y te lo voy a poner acá para que no te olvides, es el aumento acelerado. Acá lo voy a poner, insertar acá.
Es el aumento acelerado de ciudades. Aumento. Es el aumento acelerado de ciudades. Eso es. Ay. Ujú. Surge el Estado de carácter teocrático, o sea que es gobernado por un sacerdote, y los primeros imperios militares esclavistas. Recién están surgiendo, todavía no son tan grandes. Se inventa la escritura más antigua de la historia, ¿cuál es? La escritura cuneiforme, ¿sí o no? Luego vienen los jeroglíficos egipcios y así sucesivamente. Y finalmente tienes a la Edad de Hierro. En la Edad de Hierro se inventa la escritura fonética, o sea, la de letras, ¿no? La que nosotros tenemos, la del vocabulario, ¿no? Esa, la del abecedario. Ujú. Se desarrolla, profesora Kay, la escritura cuneiforme no era así, no. Ahora tú tienes una, una escritura basada en letras que se juntan y crean un fonema, bacán. Pero en el caso de los jeroglíficos, no. Los jeroglíficos, la escritura cuneiforme son dibujitos. Ujú. Que solo ellos pueden interpretar, o sea, los que son de esas comunidades. Por otro lado, también está la Edad de Hierro, y en la Edad de Hierro se desarrolla la economía monetaria, o sea, aparece la moneda, pero ya para hacer intercambios, ¿no? Se usan los carros de guerra, el caballo de guerra, y con esto se utiliza también el hierro para hacer armas. Si uso el hierro para hacer armas, tienes que tener en cuenta que el hierro es el metal más fuerte de todos, el que tiene más resistencia. Al ser el metal más fuerte de todos, ¿qué eso implica? Implica que así tú te pongan, sea muy bueno el guerrero, que es tu contrincante, pero su arma sea de bronce, tú siempre le vas a ganar, porque un golpe con tu arma de hierro va a destruir la de bronce. Quiere decir que siempre las sociedades que tengan hierro van a ganar los enfrentamientos. Por lo tanto, las personas a las que les ganen serán sus prisioneros de guerra, sus prisioneros de guerra. ¿Ok? Y obviamente se expanden los imperios esclavistas. Vamos ahora entonces con Mesopotamia, que sería nuestra primera civilización de la Edad Antigua para estudiar. ¿Hasta ahí todo bien? Por favor, déjamelo en el chat rapidito para poder seguir avanzando. Tenemos todavía una hora y tenemos que ver 4 civilizaciones importantes. ¿Todo bien? La pólvora es china y es en la edad de bronce china. Claro, Emily, el paleolítico, mesolítico y neolítico se diferencian solamente por la producción. En uno no se produce nada, en el del medio, en el mesolítico se empieza a producir y en el neolítico ya se produce. Ahora, es que eso trae varias cosas, tu forma de vida va a cambiar. Si tú ya eres un productor, ya no vas a cazar, ya no vas a pescar, ya no vas a recolectar. Hay varias cosas que cambian. Ujú. Sí, todo bien, pero fundamentalmente es la producción.
Okidoki. Ya. ¿Cómo decir aumento de economía o lo que sí? Claro. Ujú. Sí, Emily, es como decir que mejoró la economía, ¿no? En una no producía nada, en la otra comienza a producir y en la última ya es autosuficiente. Ujú. Ok, muy bien. Vamos con Mesopotamia. Mesopotamia está ubicada entre los valles del río Tigris y Éufrates en los actuales países de Irak y Siria. Básicamente, em, aportaron varias cositas que luego van a ser importantes para la agricultura, como por ejemplo la rueda, el ladrillo, el arado. Profesora, ¿y el ladrillo por qué es importante? Porque permite crear ciudades, pues, ¿no? Oye, además que la invención del ladrillo, o sea, el uso del ladrillo, porque obviamente lo han inventado, el uso del ladrillo es bien importante, ¿ah? ¿Por qué, profe? Porque a través del ladrillo yo puedo saber que ellos han llegado a una muy alta especialización del trabajo, ya que solamente cuando hay, eh, cuando hay control de las altas temperaturas se puede cocinar el ladrillo, si no, no se puede. Claro, si no, no se puede. ¿Por qué? Porque a más de 500 grados el ladrillo estalla. A menos de 500 grados, el ladrillo se derrite. Eso quiere decir que ellos ya han logrado dominar todo eso. Ujú. También están los periodos, ¿no? Ah, por supuesto, el calendario lunar y el sistema sexagesimal. Profe, ¿qué es el sistema sexagesimal? Ah, ya. Es el sistema en donde todo se mide dividido entre 60. Por ejemplo, en el caso del tiempo, ¿no? Dividen la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos y la circunferencia en 360 grados, ¿no? También recuerda que tienen un tipo de calendario que es el calendario lunar. Profe, ¿y esto por qué no lo recalca? Porque hay otros tipos de calendario, no es el calendario solar, ¿no? Pero en este caso su calendario es lunar porque ellos básicamente son comerciantes. Y para ser un comerciante es importantísimo saber cuándo va a haber marea alta o marea baja. Por eso, para salir a comerciar, hay que tener en cuenta este calendario. Entonces a ellos les cae como anillo al dedo porque ellos son los más grandes comerciantes del Oriente Próximo, ¿cierto? Ujú. Vamos con los periodos históricos. En el caso de los periodos históricos, recuerda, está el periodo sumerio-acadio. Es el primero, primeritititito de todos, ¿no es cierto? El periodo sumerio-acadio, el periodo sumerio-acadio es el periodo en donde se fundó la primera ciudad, que es la de los sumerios, en donde te vas a encontrar pequeñas ciudades conocidas como Kish, Uruk, Ur, Lagash, ¿no? Y al final estos sumerios fueron conquistados por los acadios, y con Sargón primero que unió todos los territorios tanto del norte como del sur de Mesopotamia.
Luego está el primer babilónico. El primer babilónico es el periodo más conocido, el que más viene, el que siempre es un caserito de examen de admisión, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque es el periodo en donde se encuentra el desarrollo del gobierno del famoso Hammurabi. Hammurabi compiló el primer gran código basado en la ley del talión. ¿Te acuerdas cuál es la ley del talión? ¿La sabes? La ley del talión. El uso de un calendario también puede adaptarse a la economía. Claro, siempre los calendarios desde antiguo están relacionados a la economía. O sea, que el calendario no es solamente para medir el tiempo, porque en las sociedades de antiguo se mide el tiempo porque tienes que saber cuándo vas a sembrar, cuándo va a haber cosecha, cuándo va a haber marea alta, cuándo va a haber marea baja. Esa es la utilidad que tienen. Claro, André, la ley del talión está basada en el ojo por ojo, diente por diente, ¿sí o no? Ojo por ojo, diente por diente. Muy bien. También tienes que en este periodo, al final de este periodo, invaden los hititas y los casitas, ¿no? Hititas, casitas y amorritas introducen el hierro. La pregunta del millón es, si tú tienes hierro, ¿eso qué implica? Ya, yo tengo hierro, lo uso también. ¿Qué significa eso? Tener hierro, usarlo a gran escala. ¿Qué significa? A ver, te leo. Ya, el hecho de tener hierro y usarlo a gran escala significa que yo soy el más poderoso de todos los ejércitos. Y si soy el más poderoso, soy el que se expande más, el que tiene más fuerza. Por eso aparecen los imperios. En este periodo va a aparecer el imperio asirio. El imperio asirio. Claro, para producción de armamento militar. Ajá. Luego tienes el imperio asirio, como te lo decía, es un estado militar expansivo, cruel. Asurbanipal logró la máxima expansión y el aporte de la primera biblioteca en Nínive. Efectivamente, cuando ellos ya conocen el hierro, pues ya es otra su forma de expandirse, ¿no? A través de ahora de la guerra, de la guerra. Bien, también está el último periodo que es el segundo babilónico. Solo son cuatro. El primero es el periodo sumerio-acadio, donde se unifica la Baja Mesopotamia con Sargón I. Luego tienes em, el gobierno de Hammurabi, en donde Hammurabi, a través del código Hammurabi, unifica a todos los pueblos, ¿no? A través de las leyes, ¿ya? A través de las leyes, todos los pueblos de Mesopotamia a través de las leyes. Después tienes el gobierno de Asurbanipal, que Asurbanipal es el, el que va a profesionalizar el ejército por el uso masivo del carro de guerra, el caballo de guerra, el uso del hierro, etcétera. Y finalmente, pues ya por último tienes el imperio babilónico. En el caso del babilónico, ¿qué se puede decir? Bueno,
Lo primero que hay que decir del babilónico, bueno, el segundo babilónico es que es el periodo de decadencia, el periodo final, con lo que terminan los mesopotámicos. Hasta ahí nomás llega, ¿ya? Hasta ahí nomás llega. En este periodo, Nabucodonosor II, en este periodo, Nabucodonosor II construye la portada de Ishtar. ¿Quién es Ishtar? Ishtar es una diosa que es la que refleja la fertilidad. ¿Ya? Esta que está acá. Esta es la portada de Ishtar. También se cree el Sigurat de Marduk. Profe, una pregunta. ¿Qué es el Sigurat? El Sigurat es el templo. Los templos en Mesopotamia no solamente sirven para el culto religioso, ni solamente sirven para la realidad religiosa, ¿no? Sino también sirven como el lugar en donde, desde donde gobiernan los, de donde gobiernan los emperadores, ¿no? Por eso Marduk va a estar en ese lugar, siempre ese lugar donde se rinde culto a los dioses, pero también donde gobiernan o administran el territorio mesopotámico los emperadores, ¿ya? Ahora, recuerda también están los jardines colgantes de Mesopotamia y fueron conquistados por Ciro el Grande, el rey de los persas, Ciro el Grande que se expandió por toda la Mesopotamia. En cuanto a características culturales, está la escritura cuneiforme, ya sabes, hecha a dibujos, considerada la más antigua de la historia y descifrada por Rowilson, ¿no? Ahí tienes una imagen de, la escritura cuneiforme. Luego tienes la arquitectura, ¿no? En la arquitectura destacan los sigurats, confusiones religiosas administrativas que te lo acabo de comentar. Siempre son pirámides truncas, ¿no? Son templos en forma de pirámide trunca, ¿ya? Además, también tienes que en religión son politeístas. ¿Qué significa que sea politeísta? A ver, pues vamos, ¿qué significa que sea politeísta? Ah, Hammurabi. Hammurabi es un emperador. Es el emperador del segundo periodo de Mesopotamia, el gran unificador de toda ¿Politeísta es que Mesopotamia. adoran a varios dioses, profesora? Claro, son las sociedades que adoran a varios dioses, ¿no? A muchos dioses. En el caso de Hammurabi, como te lo comentaba, es el emperador más importante de toda Mesopotamia porque él, a través de sus leyes, o sea, el código Hammurabi logró organizar a todas las poblaciones, a todos los pueblos dentro de Mesopotamia. Ujú. Creen en muchos dioses, adoran a muchos dioses, efectivamente. Ahora, en religión, son una sociedad politeísta con dioses como Ishtar, Shamash, Marduk y Asur. Ishtar, te la voy a presentar por acá. A ver, Ishtar. Mira, ahí es Ishtar.
La diosa de la fertilidad es una mujer que representa la fertilidad. Luego está Shamash, el sol del mediodía. Ujú. El Shamash, el sol del mediodía, el que alumbra todo. Y este es Marduk, azul. Acá está. Ok, ¿se entendió esa parte? Sí, ¿no? Bien, vamos ahora con Egipto. Está situado en el noreste del valle del río Nilo. La pregunta es, bueno, tú sabes que al Egipto, Heródoto le llamaba, decía que el Egipto era un don del Nilo, ¿no? ¿Por qué decía esto? ¿Por qué Egipto era un don del Nilo? A ver, una pregunta clásica. ¿Ah? ¿Por qué Heródoto decía que el Egipto era un don del Nilo? Por su tierra. Sí, ¿por qué? Sí, claro, Lionel, ¿por qué Egipto? ¿Por qué Heródoto decía que Egipto era un don del Nilo? Claro, Erasmo, perfecto. Porque el Egipto, si tú te das cuenta, y volvemos a la imagen, si tú te das cuenta, el Egipto está en medio del desierto de Nubia, el desierto de Libia, ¿no? El Egipto, así a simple vista, si no tuviera al río Nilo, sería un terreno infértil, de frente, de hachazo. ¿Por qué sería un terreno infértil? Porque está en medio del desierto. Pero ¿qué pasa? Que el Egipto está cruzado completamente por el río Nilo. Ahora, el río Nilo por sí solo tampoco es gran cosa que digamos, ¿no? Porque solamente traería agua. Pero ahora también el río Nilo, como dice Erasmo, tiene algo, un plus, ¿no? ¿Cuál es ese plus, profe, que tiene? Que en su base, en las profundidades del río Nilo, desarrolla limo. ¿Qué es el limo? Un fertilizante natural que una vez al año, entre los meses de agosto y noviembre, sale a la superficie de la tierra porque naturalmente el río Nilo se desborda e inunda todo el Egipto que está alrededor, dejando este limo en las tierras y haciendo que esas tierras que eran prácticamente un desierto, ahora puedan producir y muy bien, ¿no es cierto?
¿Se hace eso todos los años, profe? Sí, se hace todos los años, de manera natural. En cuanto a los aportes, está el calendario solar. Como yo te decía, el calendario es muy importante para las actividades económicas de una sociedad. Por ejemplo, en este caso el calendario solar, y esto graba en tu techo, ¿ah? Graba en tu techo. Todas las sociedades que tengan calendario solar es porque se dedican a un sistema de economía agrícola. Son agricultores. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, ¿no? Que es muy importante el sol para la agricultura. Sin sol no hay proceso de fotosíntesis, sin proceso de fotosíntesis no hay crecimiento de las plantas y sin crecimiento de las plantas no hay agricultura, ¿no es cierto? Por eso sí, muy importante que es diferente que en Mesopotamia, ¿no? Porque en Mesopotamia la cosa era calendario lunar, porque el calendario lunar te permite saber cuándo va a haber marea alta, marea baja, ¿no? Dependiendo de la posición de la luna. Entonces ahí puedes saber tú cuándo vas a comerciar, que eso sería importante para los mesopotámicos, pero no para los egipcios, porque los egipcios, en vez de ser comerciantes, se dedicaban a la agricultura. También está la numeración decimal, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. El cálculo del pi. ¿Cuándo calcula el pi? 3,1416, ¿no? Para la operación de circunferencias. Y tienen una especialización médica. Profesora, ¿cuál es? La momificación. Los egipcios creían que había vida después de la muerte y que nosotros simplemente nos reencarnábamos en algo. Si habíamos sido muy buenas personas, reencarnaríamos en un animal sagrado para que nadie nos mate, nosotros podamos vivir hasta que querramos. Luego, si hemos sido malas personas, iremos con Set, el hermano malo de Isis y Osiris, que son los dioses principales egipcios, y nos llevará al inframundo por toda la eternidad. Bien, ahora sí nos vamos con los ciclos. Ahí están los ciclos del río Nilo. Hemos dicho, ¿no? De marzo a junio el río está normal, sigue su curso. De junio a noviembre se desborda y de octubre a febrero ya se puede cosechar en esa zona, no se puede producir en esa zona para cosechar. Vamos ahora con los periodos históricos, ¿no? El primer periodo es el periodo arcaico tinita. El periodo arcaico tinita, es el periodo en donde todavía no están unificados. Recuerda que cuando en el principio de los tiempos los egipcios aparecieron, cuando en el principio de los tiempos los egipcios aparecieron organizados ¿en qué? Organizados en nomos. Organizados en nomos. Profe, ¿qué es un nomo? Una ciudad-estado con su propio Dios, su propia religión, su propio sistema administrativo. Es como si fuera un gobierno regional, ¿no? Como si fuera una ciudad chiquita con todo adentro. ¿Ya? Con todo adentro.
estos gnomos estaban así, estaban desperdigados por todo el río Nilo, así, por todos lados estaban. Pero eran independientes uno del otro, ¿no? Pero eran independientes uno del otro. Entonces, ¿qué hace Menezon Armed? Menezon Armed los unifica, los junta a todos y los convierte en un solo territorio, ¿ok? Eso se conoce como la primera unificación del Egipto. Menezon Armed sería entonces el primer faraón del Egipto que desarrolló un gobierno uniendo el Bajo y el Alto Egipto con su capital Tinis. Ahora vamos con el Imperio Antiguo. En el caso del Imperio Antiguo, recuerda, llegó a su apogeo cuando desarrolló la arquitectura monumental. Sí, sí, sí. En este periodo es donde se va a desarrollar las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Se van a construir. Profe, ¿y solo son Keops, Kefren y Miserinos o son más? Porque yo he leído en algunos libros que hay otros nombres. Bueno, no solo son esos y tampoco son los nombres solamente que aparecen en los libros. Son cientos, porque las pirámides son básicamente construcciones funerarias que se hicieron para conservar los cuerpos de los faraones y sus familias, o también otras formas funerarias como las mastabas, fueron para conservar los cuerpos de aquellas personas que trabajaban para el Estado, los comerciantes, etc. ¿Mm? Mira, en el caso de las pirámides, ahí también vamos a sumarle la altiplanicie de Gizeh, ¿no? Que son las pirámides de la necrópolis que se encuentran en la parte central del Egipto, en el Valle de los Reyes, con su capital Memphis. Ajá. Porque cuando se desbordaba daba mucha agricultura. Lo que pasa es que el limo es un fertilizante natural, es una sustancia que permite que crezcan las plantas. Naturalmente se ve esto en el Egipto, ¿no? Son varias sustancias que por muchos años han quedado debajo y por eso el fertilizante hacía que crezcan rápido las plantas. Ujú. Luego tienes el Imperio Medio, y en el caso del Imperio Medio está, que va del 2065 a 1785, está la expansión del Egipto. Sí, señor. Ahora el Egipto se va a convertir en una sociedad expansiva. Se expande hacia Nubia y se estableció el culto al dios Amón. ¿Quién es Amón? Es el dios oficial de Egipto. No es el único, ojo, pero sí es el dios oficial, el culto oficial al dios Amón. En este periodo también se da la invasión de los Hicsos. Oye, ¿sabes por qué son importantes los Hicsos? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué son importantes los Hicsos? ¿Por qué serán importantes los Hicsos?
¿Por qué serán importantes los Ixos? Un poco sí, pero básicamente porque los Ixos eran grandes conocedores del hierro. Donde ellos iban, lo llevaban, lo implantaban. Y así es como aparecieron sociedades, como tú bien dices, Josué, como tú bien dices, aparecieron sociedades que eran conquistadoras, ¿no? Porque tenían el hierro consigo y obviamente las mejores armas. Ujú. Eran sabiondos. Sí. Bien, los Ixos introdujeron el hierro y el caballo de guerra, entre otras cosas, ¿no? Su capital también Tebas. Luego está el Imperio Nuevo, con Tutmosis III. Uy, este periodo de acá, por favor. Este Imperio Nuevo, uf, esto siempre pregunten en examen, por favor, a tomarle importancia. Mira, en este Imperio Nuevo tenemos los más importantes. Tutmosis III lleva a la máxima expansión territorial a Egipto. Hay que ponerlo acá, eso sí, la máxima expansión, a ver. La máxima expansión territorial a Egipto, ¿no? Llevándolo inclusive a conquistar Palestina, Líbano y Siria. Luego está el gran Amenofis IV, también es conocido como Amenofis IV es conocido como Akenatón. Así también lo conocen. Amenofis IV o Akenatón, que buscó imponer el culto al monoteísmo del dios Atón. Profesora, ¿lo logró? Sí lo logró. Amenofis IV realiza la reforma armaniana. ¿Qué es la reforma armaniana? Es la reforma por la cual Amenofis IV estaba muy asustado realmente, muy asustado. Amenofis era faraón, pero obviamente que él tenía más hermanos. ¿Y por qué sus hermanos no fueron faraones? Porque no eran los más aptos para el cargo. Pero había premio consuelo, profe. Había premio consuelo para alguien que su hermano había sido elegido y yo no. Sí, claro. Te ponían de sacerdote, ¿no? Ah, pero los sacerdotes tenían este problema, ¿no? Que poco a poco ellos fueron ganando poder y más poder. Los sacerdotes siempre fueron vistos como los grandes, como los que estaban más cerca de Dios, como los que tenían más poder, inclusive más poder que el faraón, porque como tú recordarás, más temor se le tiene a los dioses que al propio faraón. Entonces, los sacerdotes estaban, como quien dice, por la sartén, con la sartén por el mango, ¿no? Porque ellos estaban cerca de Dios, la gente les hacía caso, tenían el poder moral de la gente. Sin embargo, también había muchos dioses, como te comenté. Cada dios pedía que se le, ¿no? Había que darle impuestos al dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al haber una gran cantidad de dinero, o sea, de impuestos que estaban ahí, eso le dio miedo al faraón, al hermano de Amenofis, ¿no? Dijo, pucha, pero si seguimos así, ellos, aparte de tener el poder político, aparte de tener el poder religioso, también van a tener el poder económico, porque mira cuánto dinero es, y esa es plata que solamente ellos manejan. Entonces, por eso decidieron cortarle un poco
cortarle un poco el poder. Y para cortarle un poco el poder, le quitaron el dinero. Pero ¿cómo hacerlo? Quitándole también los dioses para que haya menos recaudación. Y se implantan las medidas monoteístas, un solo dios. Diferente a, en este caso de Atón es diferente, porque me dirá profesora, pero hace rato también vimos a Amón, o sea que Amón también tiene reforma. No, Amón, hay muchos dioses y Amón es el más importante. En cambio acá no, Atón es el único. También está el famoso Tutankamón, que es el faraón niño, ¿no? Tutankamón restituye el politeísmo, o sea, regresa al Egipto el politeísmo. Y también está Ramsés II, ¿no es cierto? Ramsés II con el Tratado de Kadesh o la Paz de Kadesh. Es el primer tratado, vamos a ponerlo acá, el primer tratado de paz de la historia universal. Así. Es el primer tratado de paz de la historia universal. Ahora, muy bien, vamos con la última época, que es la Baja Época. La Baja Época es el periodo tardío o también conocido como el periodo de la decadencia, donde Egipto fue conquistado por los persas y cayó bajo el dominio macedónico y romano. En cuanto a las características, está la escritura, que es del tipo jeroglífica, pero en realidad son tres, ¿no? Son dibujitos que tienen primero el sistema jeroglífico, que es básicamente el sistema para la escritura monumental. Oye, para la escritura monumental o sobre monumentos. Luego el hierático, que es la escritura sagrada que se hace en los templos. Y luego la demótica, que es la escritura que se hace en el día a día, que maneja la gente del pueblo. Bien. Además está la arquitectura, que puede ser monumental, religiosa y funeraria. Obviamente todas las características las reúnen las pirámides. Las pirámides. Profe, una pregunta, ¿solamente siempre fueron pirámides o también habían otros? También habían mastabas, que eran pirámides truncas, o sea que le faltaba la puntita, y que ahí eran enterrados los comerciantes. En la religión está el sistema politeísta, eran politeístas, solátricos, o sea que le rendían culto a imágenes de animales, y el atrás que le rendían culto al sol también. Vamos ahora rápidamente con la India, ya para ir terminando, para ir acabando. Pero quiero saber cómo vamos, cómo estás tú, si tienes alguna consulta. ¿Qué deseas que repita Leonardo? Disculpa que lo que pasa es que yo no estoy mucho en el chat porque pongo mi diapositiva en otra ventana. Pero ¿qué deseas que repita? Yo encantadísima de poder ayudarte. 3:50 termina. Oh, ya. Lo que tienes que aprenderte sí o sí es el Imperio Nuevo, que ya lo hemos desarrollado. Bien, finalmente tienes a la India, y recuerda que la India
se desarrolla en el Valle del Río Indo, con una arquitectura donde destacan las estupas, y tiene como aporte la creación del cero posicional, o sea, el cero antes de los números no vale nada, después de los números vale decena, centena, ¿no? Unidad de millar, unidad de millar, ¿ya? También tienes la religión, y en la religión está el hinduismo, que está creado en la época védica. Y sus textos sagrados son los Vedas. Luego el budismo, que fue fundado por Siddhartha Gautama, que es una religión que tiene al príncipe Buda como la máxima, el máximo elemento o la máxima imagen. No es un dios por si acaso, es una imagen, digamos, ejemplar. Ujú. En cuanto a sus periodos, recuerda, está la civilización del Indo, donde se da la revolución urbana, o sea, el aumento acelerado de las ciudades, el periodo védico, donde está la invasión indoeuropea, aparición del hierro, y el periodo brahmánico, en donde se consolida el sistema de castas. ¿Qué son las castas? Las castas es el sistema social por el cual todos los grupos de personas salen de una parte del príncipe del dios Brahma. De la boca de Brahma salen los brahmantes, de los brazos de Brahma salen los kshatriyas, de las piernas de Brahma salen los vaishyas y de los pies de Brahma salen los shudras. Profesora, ¿hay alguien que no se encuentre dentro del cuerpo del dios y que por lo tanto sea puro desperdicio? Sí, son los dalits. Los dalits son los castigados, aquellos que no pertenecen al cuerpo de Brahma. Luego está el imperio Maurya, que unifica toda la India, y por supuesto el imperio Gupta, que lleva el apogeo comercial y descentralizado de la India por la ruta de la seda. Muy bien. Finalmente China, que en arquitectura destacan las pagodas son templos, como lo ves acá, templos hacia arriba, y la Gran Muralla de China, que fue construida en el gobierno de Shi Huangdi para evitar el ataque de sus vecinos, los tártaro-mongoles, ¿no? Y finalmente están los periodos históricos de China. La dinastía Xia es la primera y más importante porque es la etapa legendaria donde vamos a ver al rey Yu el Grande. Yu el Grande, ¿no es cierto? La primera etapa donde todavía recién se están formando. Luego tienes a la dinastía Shang, que es el periodo de la edad de cobre chino, en donde hay desarrollo de bronce y metalurgia, por supuesto, además de escritura. La dinastía Zhou es el periodo de los reinos combatientes, entonces son como señores feudales, pero versión china. Y por supuesto también se desarrolla con gran ímpetu la filosofía. La dinastía Qing, ahí está el famoso Shi Huangdi, que implementó el chino mandarín. ¿Qué es el mandarín? Es el sistema por el cual se controlan pesos, medidas, etcétera, ¿no? Y por supuesto la dinastía Han, que es la que expande la ruta de la seda. Finalmente vamos con el confucianismo. La pregunta es, ¿qué es el confucianismo? Es el sistema filosófico por el cual Mao sostenía qué tipo de gobierno debería tener China. China decía no debe ser gobernada por la gente, por el hijo del hijo del hijo del emperador. No, no debe ser gobernado por ellos, debe ser gobernado por personas que son pobres, porque los pobres tienen algo importante. Los pobres toda su vida han vivido llenos de problemas y los problemas los saben resolver. Imagínate si los pobres tuvieran problemas y además les dieran educación, serían lo mejor de lo mejor de lo mejor en el gobierno. Por eso él cree que los pobres deben gobernar, pero siempre y cuando tengan educación. Te voy a dar las claves rapidito. A ver, avión, D, A, D, A, D, A. Ok, chicos, entonces eso ha sido todo por mi separata del día de hoy. No siendo más, yo me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana, esta vez en un capítulo más de historia, por supuesto, del Perú. Chao, chao, nos vemos. Que tengas un buen fin de semana.